Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias, no necesariamente paranormales, pero de terror de esta noche. Y la primera experiencia de esta noche nos fue escrita y compartida por Mateo Oliva. Hace algunos años trabajé como chofer para estas empresas tan famosas que se dedican a llevar pasajeros a sus destinos. Sucedió cuando yo tenía 30 años y estaba por terminar mi turno aproximadamente a las 3 de la mañana. Así que decidí tomar una última carrera o viaje, como se le conoce en otros lugares, y redireccionar mi ruta hacia mi casa para aprovechar el camino. Cuando solicitaron un viaje, lo acepté dándome cuenta de que era una cuenta nueva, pero bueno, no pensé nada malo en ese momento. De hecho, es muy común que pase esto, pues a veces aprovechan cupones y solamente por eso se hacen cuentas nuevas. Al llegar al punto donde iba a recoger a la persona, me di cuenta que era en una de las colonias más viejas de mi ciudad. Soy de Monterrey, Nuevo León, en México, y en la esquina de una calle vi a una chica muy joven, quien era la única persona por ahí. Al verme comenzó a caminar hacia mí, por lo que di por hecho que era ella. Ya cuando iba en el asiento de atrás y había comenzado el viaje, no recuerdo ni qué le pregunté, para serle sincero. Algo típico que preguntamos de vez en cuando. Ella me respondió, pero de una manera muy extraña. La noté como si estuviera confundida, ida más bien. Y no es que mi pregunta la hubiera sorprendido mientras hacía otra cosa, porque de hecho solo iba viendo hacia la ventana. Volteé por el retrovisor para verla y, de hecho, no solo se veía en ese estado, sino que, a la vez, parecía estar muy preocupada. Así que para tranquilizarla traté de sacarle algo de conversación, ya que he escuchado que a veces, para que se nos pase el miedo o preocupación de algo, hay que platicarlo. Sin embargo, la chica no me prestaba atención, por lo que decidí dejarlo así. Tal vez era yo el que estaba sobreanalizando la situación y no debía meterme en sus asuntos. Pasaron unos minutos cuando ella recibió una llamada. Yo bajé un poco el sonido de mi radio para no incomodarla con el volumen y me dispuse a escuchar su conversación, lo cual reconozco que no fue lo más educado de mi parte, pero ¿saben algo? En parte fue bueno que lo hiciera. En cuanto respondió, noté que se había alterado. Del otro lado de la línea se escuchaba hasta mi asiento la voz de un hombre casi gritando. No alcanzaba a distinguir qué le decía aquel hombre, pero la chica le decía titubeando y nerviosa que ya había tomado un taxi y que ya iba en camino. Seguido de preguntarle al hombre que si él ya había salido de ahí. El hombre le respondió algo que tampoco alcancé a escuchar. Y la chica le dijo que esperaba que todo quedara limpio, que ya casi llegaba donde habían acordado y que no quería ningún minuto de retraso. Luego de eso el hombre le volvió a casi gritar algo que tampoco alcancé a escuchar, pero sonaba muy molesto. La chica bajó un poco su tono de voz y le dijo que ya casi se verían. Se despidió diciéndole que lo amaba y luego de eso colgó el teléfono. Cuando terminó la llamada yo creí que estaría más tranquila, esto por el hecho de haber hablado con alguien conocido, pero no, ella se puso más tensa. Lo notaba porque de vez en cuando la veía girar hacia ambos lados de la ventana, movía sus pies como cuando alguien tiene un nivel de ansiedad que lo lleva a hacer esto y
De este aspecto me di cuenta porque no había subido mucho el volumen aún de la radio y escuchaba cómo iba tallando los pies la parte inferior de los asientos del auto. Al notar esto le pregunté si todo estaba bien, y ella me dijo que sí, de la misma manera que antes, casi sin ponerme atención. Pero luego de que le preguntara, ella dejó de mover los pies de esa manera en la que hasta yo me daba cuenta. Finalmente llegamos al destino, y nuevamente le pregunté que si todo estaba bien o que si quería llamar a alguien, pero solo me pagó y se bajó del taxi sin siquiera mirarme a los ojos o responderme algo. Aunque hice lo que pude, me di cuenta de que no quería ayuda, y solo vi cómo entró a una casa que, al menos por fuera, no tenía ninguna luz encendida. Mientras iba conduciendo a mi casa, iba repasando todo eso. Sinceramente sí sentí que había invadido su privacidad, pero no sé cómo explicarles lo extraño que se sintió todo eso. La vibra de que algo andaba mal con esa chica o al menos a dónde fue a parar. Como por azares del destino, al llegar a mi casa me percaté de que mis cuñados estaban de visita. Mi esposa tiene 2 hermanos y una hermana, quienes estaban a punto de cenar, así que me uní a ellos. Uno de mis cuñados, con quien me llevo excelente, es ministerial aquí en Nuevo León, por lo que después de la cena me acerqué a hablar en privado con él y le conté lo que había pasado. No sé, tal vez lo hice para desahogarme, pero en parte también quería escuchar su opinión, si ya le había tocado que algún caso o qué sé yo comenzara así. Quien de manera muy profesional también mostró cierto interés, y le di la dirección donde había recogido y donde había dejado a la chica posteriormente, por si le servía. Pasaron 2 semanas y yo ya ni siquiera me acordaba de ese asunto, y una llamada de mi cuñado me hizo recordar ese evento. En esa llamada me pidió vernos en un bar para platicar y cuando llegué, nos saludamos y nos sentamos junto con unas bebidas. Me dijo que tenía que contarme algo sobre lo que le platiqué hace 2 semanas y comenzó a contarme. Resulta que, en efecto, uno de los departamentos de investigación donde él trabaja, luego de unos días en que le conté sobre esto, se puso a trabajar en ese caso, no por mí, ni por lo que le conté esa noche, sino porque unos vecinos de la zona donde yo había recogido a la chica esa noche, habían reportado que una señora, que luego resultó ser la madre de esa joven, no se le había visto por muchos días. Era una mujer de unos 50 años y ella no era de salir de viaje. Como era muy querida y frecuentada por los vecinos, sí notaron enseguida que ella simplemente ya no salía de su casa, por lo que lo reportaron de manera anónima a la policía. Cuando se acudió a los domicilios y hablaron con algunos vecinos, ellos dijeron lo mismo, que no la habían visto desde hace más de una semana y que ahora tampoco habían visto a la joven. Luego de unos días, consiguieron una orden de cateo para entrar a la casa, y cuando ingresaron, vieron la casa completamente vacía, a excepción de unos muebles grandes. No había señales tampoco de que se hubiera forzado alguna puerta, por lo que llamaron a unos peritos para poder analizar bien el lugar. Luego de revisar por más de un día, notaron rastros de sangre, así como huellas dactilares, cabellos, y preguntando entre la gente, dieron con buscar al novio, quien era la única persona relacionada con la madre y la hija, porque a palabras de los vecinos, nadie sabía nada de la familia de la señora y la joven, nadie más aparte de el novio las visitaba. Entre más y más análisis de lo que se encontró y claro que les estoy resumiendo todo esto, dieron con la joven, quien se estaba escondiendo en la casa de su novio, el domicilio al que yo la fui a dejar la otra noche. Ellos tenían varias joyas aún, tenían mucho dinero y estaban a punto de salir del país. Y todo esto, luego de que el hombre, quien era la pareja de la joven, le arrebatara la vida a su madre para quedarse con sus pertenencias. Cuando me terminó de contar todo esto, me tomé la cerveza de un solo trago. Incluso pensé que mi cuñado estaba bromeando, pero él estaba igual de sorprendido al darse cuenta de cómo algo tan mínimo que le conté resultó en un horrible crimen.
A partir de ese momento caí en cuenta que cualquier persona con la que coincidas en la calle puede estar detrás de algo sumamente turbio. Incluso algunos te saludan con una sonrisa que aparentemente es de lo más sincera. ¿Qué les pareció esta primera historia? Sin duda alguna nos deja pensando en si toda la gente con la que coincidimos lleva una vida normal, por así decirlo, o está detrás de algo parecido. De cualquier modo, hay que andar con cuidado. Y mientras pensamos y nos comenta qué piensa de la primera historia, vámonos con la segunda experiencia, la cual nos fue escrita y compartida de manera anónima. Cada que recuerdo esto, concuerdo que, de hecho, el terror se vive de muchas maneras. No solo lo paranormal nos puede llegar a hacer sentir miedo. En mi universidad, como en algunas otras, es común que exista una relación madura entre los docentes y los alumnos, ya que conforme vas avanzando en la carrera, cada vez son menos alumnos por grupo debido a que se van saliendo, lo que permite que a veces las clases sean más privadas y por lo tanto la conexión entre alumno y docente sea más personal. Asimismo, esto es una ventaja, porque en nuestro caso toda mi generación se lleva muy bien con los maestros, administrativos e incluso con el director. A veces acudíamos a eventos extracurriculares que organizaban nuestros profesores por fuera de la escuela en las que también aprendíamos. Sin embargo, el que más era apreciado por los alumnos era nuestro director, un hombre de algunos 40 años, más que carismático, quien realmente sabía mucho de la carrera y participaba en la mayoría de los eventos que se hacían ahí, por lo que tenía contacto con casi todos y era muy valorado en la comunidad. Además, otra de las actividades que él tenía eran unas asesorías que él impartía para mejorar tu desempeño o calificaciones, y aunque si bien no muchos alumnos asistían por otros compromisos, los que iban ahí les iba muy bien. En una ocasión, un amigo mío al que llamaremos Daniel, decidió tomar dichas asesorías, las cuales tenían de verdad un costo muy bajo. Realmente era más por una cuestión simbólica que por obtener una ganancia. Al inicio Daniel me contaba que aquellas clases extra realmente valían la pena. Incluso se lamentaba que el director no diera clases, pues él decía que era muy bueno enseñando. Pasaron las semanas y cada vez comencé a frecuentar menos a Daniel. No lo veía en algunas clases, en los pasillos tampoco coincidíamos, lo cual por supuesto que me intrigó, puesto que él era un alumno muy aplicado. Además, las pocas veces que lo veía me daba evasivas, y cuando le preguntaba qué era lo que sucedía, respondía con excusas simplonas que no justificaban su ausencia ni su actitud, lo que a mí me pareció muy sospechoso, hasta que luego de unas semanas se dio de baja en la escuela abandonando la carrera. Intenté localizarlo sin éxito, hasta que fui a su casa en distintas ocasiones y, en una de ellas, me encontré con él. Lo confronté diciéndole que varios compañeros y yo estábamos preocupados por él, y comenzó a contarme lo que estaba sucediendo. Daniel me dijo que lo que le pasaba era sobre las clases extras del director. Al inicio las asesorías iban de maravilla. Claro que veía resultados en los avances más que nada de su conocimiento sobre los temas que veían y en algunas calificaciones. Pero conforme fueron avanzando, el director, en confianza, los invitó a una reunión con otros compañeros ingenieros, amigos y colegas de él. Esto con motivo de que los conocieran y se fueran haciendo de contactos en el ámbito laboral de la ingeniería. Daniel asistió a dicha reunión y, en efecto, había empresarios e ingenieros reconocidos los cuales se portaron en todo momento muy amables, pero al poco rato de estar ahí, notó algo extraño en el ambiente. El comportamiento de los asistentes era peculiar y le preguntó a los demás alumnos que asistieron, los cuales no lo notaron debido a que estaban ocupados tratando de ganarse a los amigos del director. 2 semanas después, fueron invitados a otra reunión, en el cual Daniel decidió acudir solamente
para asegurarse de que tal vez él había malinterpretado la conducta de los demás y tal vez podría hacerse de contactos como había dicho el director. Y cuando llegó, notó que, muy diferente a la vez anterior, ahora no solo se sentía diferente el ambiente, sino que ahora la que parecía ser una bodega acondicionada para servir como salón de eventos, dentro de ella ahora la gente estaba vestida completamente igual. Ya no traían trajes como en la ocasión anterior. Los empresarios e ingenieros no iban vestidos formales, sino que ahora solo vestían un pantalón de mezclilla y una camisa color azul. Daniel dijo que creía que esto simplemente sería parte del evento, un tipo de uniforme tal vez, pero conforme fue avanzando la noche, escuchaba y veía cómo los mayores del lugar, durante las conversaciones y la cena que servían, los mayores les decían a los estudiantes, o al menos a los más jóvenes, que si seguían acudiendo a esos eventos podrían recibir ciertos beneficios no solo en la carrera. Claro, aparte de buenas calificaciones, podrían recibir un buen trabajo, coche y todo eso. Al darse cuenta de esto, Daniel abandonó el lugar con una excusa y al siguiente lunes, ya que ese evento había sido un viernes, confrontó al director. Él no era una persona que se guardara sus asuntos. Le preguntó sobre todo esto, que a qué se referían, si era algún tipo de secta o de culto. Y el director no negó nada, pero tampoco lo confirmó. Simplemente le dijo que tuviera cuidado con lo que andaba diciendo, porque a esas personas no les sería nada difícil ir a silenciarlo. Eso si bien le iba. Al escuchar esto, yo no podía creerlo. Parecía como sacado de una película. Es decir, uno escucha de cultos y sectas en otros lugares, pero no considera que tal vez están más cerca de lo que uno cree. Le dije a Daniel que fuéramos con la policía. Sin embargo, no quiso. Me comentó que, en efecto, había hecho algo de labor de investigación y que poco o nada podía hacer ante esas personas tan importantes. Y me pidió de favor que yo no hiciera nada al respecto, puesto que yo también podría correr peligro. Me fui de su casa totalmente impactada y, al llegar a la mía, también busqué ciertas cosas en internet, datos sobre esa gente y demás, y confirmé algunas de las que me dijo Daniel, ya que les estoy contando todo resumido, por lo que decidí, después de ver esto, mantenerme al margen y no involucrarme con esas personas. Años después de que salí de la universidad, escuché una noticia en la radio, en la cual decían que habían atrapado a una secta llena de gente muy importante, quienes pedían favores de naturaleza, ya se imaginarán de cuál, o incluso intercambiaban jóvenes para obtener ganancias. Pero lo más tétrico, por otro aspecto, algo distinto, era la ideología que tenían, ya que le rezaban a un dios muy antiguo en el que ellos creían y realizaban rituales en donde le quitaban la vida a los animales, para omitir palabras que esta plataforma no tolera, e incluso algunos utilizaban sangre humana. Además, había muchas personas desaparecidas y ellos hacían todo lo posible para desaparecer esas noticias, las cuales se le fueron adjudicando a esta organización cuando de plano ya no pudieron ocultarlo. Cuando leí más acerca de aquella secta y me encontré con un listado de los principales responsables, vi el nombre del director entre los líderes, quien ya había sido arrestado y le esperaba una larga condena por no solo ese cargo, sino por muchos otros de otras índoles. Inmediatamente recordé a Daniel y lo que me había contado. Por una parte sentí alivio al saber que él se había salido a tiempo de eso, pero por otra, sentí lástima por todas las alumnas y alumnos que sí se unieron, y no solo eso, sino que tuvieron destinos fatales, esto en búsqueda de una buena vida que falsamente les habían prometido. ¿Qué les pareció esa experiencia? Sin duda alguna nos deja pensando que las escuelas son lugares seguros realmente. Mientras usted nos comenta sobre qué piensa de esto, vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue escrita y compartida
por Kevin Mesa, desde Wisconsin, Estados Unidos, y lo que nos cuenta es lo siguiente. Este fue un suceso que ocurrió en la universidad en la que estudiaba. Fue algo extraño que hasta el día de hoy me pone, no sé cómo decirles, pero muy raro cada que lo recuerdo. Todo comenzó cuando cursaba el 6º semestre de la carrera. Ahí nos tocó un maestro el cual era algo peculiar, puesto que a pesar de que era excelente dando clase, se desenvolvía muy bien a la hora de explicarnos algún tema. Él como persona era muy serio, bastante introvertido y reservado, por lo que algunos compañeros muy inmaduros solían burlarse de él. Por ejemplo, solían hacerle comentarios o preguntas con doble sentido, los cuales él no entendía, y por más que a la mayoría no nos hacían gracia esa clase de cosas, esos tipos nunca pararon. Sin embargo, la gota que derramó el vaso en todo eso fue en una ocasión en la que estos chicos, los cuales llamaremos Roberto, Luis y Juan, llenaron globos con pintura y mancharon todo el coche del maestro. A todos nos pareció algo muy fuera de lugar, por lo que no tuvimos reparo en decirle a las autoridades que ellos habían sido. Sin embargo, cuando fueron confrontados se salieron con la suya, ya que los tres provenían de familias adineradas que hacían donaciones constantes a la escuela. Además, ellos le mintieron a sus padres diciendo que era un mal profesor, así que no solo no tuvieron castigo, sino que despidieron al profesor ante esas acusaciones, lo cual a todos nos pareció de lo más injusto, pero por más que protestamos una tarde en la escuela, no nos hicieron caso, por lo que lamentablemente tuvimos que resignarnos a seguir conviviendo con esos estudiantes. Pasaron unas semanas, cuando de pronto, entre cambio de materias y en el pasillo, escuchamos una terrible noticia. Aquel profesor había fallecido. No nos dijeron la razón, sino que después nos enteramos por una compañera quien su madre trabajaba en el área administrativa. Nos contó que ese hombre pasaba por una profunda depresión. El despido de su puesto como maestro fue un golpe anímico más, y debido a esto, se quitó la vida. Claro que al escuchar eso, no solo nos invadió un pesar tan denso, sino que estábamos aún más molestos con todo el tema de los estudiantes que le habían hecho esto al profesor. Nuevamente nos encaramos con los responsables, quienes de una manera muy descarada negaron toda su responsabilidad, y de hecho, 2 de ellos no mostraron algún tipo de arrepentimiento, mientras que, en el rostro de Roberto, uno de ellos, podíamos notar que la culpa se lo estaba comiendo. Al cabo de unas semanas, Juan, uno de esos chicos, tuvo un fuerte accidente automovilístico, en el cual quedó parapléjico. No podría mover su cuerpo por el resto de su vida, por lo que posteriormente abandonó la universidad. No les voy a negar que, a pesar de lo horrible que debió ser, muchos de nosotros pensábamos que era lo que se merecía. Otro par de semanas después, a Luis se le diagnosticó con una enfermedad que los doctores desconocían. Bueno, eso es lo que nos dijeron. Y a pesar de que contaba con el dinero para atenderse, dicen que de poco servía, ya que no le tenían una respuesta. Así que, al igual que Juan, Luis también tuvo que dejar la universidad y pasar sus días viajando de hospital en hospital, esperando que alguien pudiera curarlo de esa extraña enfermedad, la cual, a palabras de la madre de nuestra compañera, era mucho dolor constante para él. Sé que esto que les estoy contando pueda sonar extraño, tal vez, pero créanme que todo eso pasó. A nosotros también nos tomó de sorpresa que pasaran esas cosas en tan solo unas semanas. Mientras la escuela se enteraba de estos eventos, en una ocasión Roberto se acercó con nosotros. Se veía muy desgastado, cansado y desvelado. Nos confesó que desde que despidieron al maestro se había sentido muy mal y que la noticia de su fallecimiento solo empeoró las cosas. Además, agregó que había ido a visitar la tumba del profesor. Le llevó un ramo de flores y le pidió disculpas.
Nos dijo que nunca había llorado tanto como aquella tarde en el cementerio. Después, comentó algo que, si bien todos habíamos pensado, pero nadie había dicho. Roberto relacionó los infortunios de Juan y Luis con el fallecimiento del maestro. Pensaba que tal vez una especie de maldición o karma había caído sobre ellos y que tarde o temprano también le tocaría a él. Nos quedamos un rato más platicando hasta que tuvimos que irnos a nuestras casas. Sin embargo, antes de que cada quien tomara su rumbo, una amiga le preguntó a Roberto: ¿Y tienes miedo de que te pase algo como a Juan y Luis? A lo que él respondió: Sí, claro que tengo miedo, pero sé que cualquier cosa mala que me suceda me la merezco, así que espero lo peor, aunque yo ya me siento bien, puesto que ya hice las paces con él. No les voy a mentir, durante los próximos días todos estábamos a la expectativa de si le pasaría algo a Roberto o no, aunque a él se le notaba más que sereno. Pero pasó el tiempo y olvidamos el tema hasta que concluyó el semestre y nos fuimos de vacaciones. Sin embargo, cuando regresamos notamos que Roberto no volvió. Y después, un compañero, quien era su vecino, nos contó que el padre de Roberto había hecho unas malas inversiones y lo había perdido todo, de manera que tuvo que vender sus coches y casas, pues de plano se habían quedado en la bancarrota y, por ende, ya no tenían dinero para pagar la universidad. En cuanto terminó de contarnos, todos pensamos en lo que nos había dicho Roberto respecto a su teoría, pero en parte me tranquilizó saber que su destino no había sido tan malo como el de los demás, puesto que si bien fue un golpe fuerte para su familia, por lo menos se encontraba bien de salud. Años después me encontré a Roberto en un restaurante, quien se emocionó mucho de verme y me invitó a una cerveza. Ahí, él me platicó cómo aquella experiencia supuestamente le había cambiado la vida, puesto que al haberse criado en una familia rica no tenía conciencia sobre las problemáticas que tenían las personas de bajos recursos y todo eso. Y luego de recuperarse a base de esfuerzo, había creado su propia fundación para la prevención de quienes planeaban quitarse la vida, y que además llevaba el nombre de aquel profesor. No sé si sea prudente compartirles el nombre de la asociación, si pueda llegar a ser algo perjudicial para él, pero a día de hoy sigue ayudando a la gente. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Inmensas gracias por tanto apoyo y cariño hacia su espacio, por supuesto, que han cuidado y querido tanto. Gracias por su apoyo a través de los comentarios, me gusta en cada video, por compartirlos y, por supuesto, por suscribirse. Lo importante siempre es que disfrute de estas historias y de este trabajo que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.